Perfecto, muchísimas gracias. Muy buena tarde para todas las personas que se están conectando, que se nos están uniendo en este día de hoy, miércoles. Vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro. ¿De dónde nos ven? ¿Desde dónde estamos? Buenas tardes a todos los que están saludando por aquí. Bienvenidos. Vamos a compartir entonces pantalla y recordar un poco en qué quedamos en el encuentro anterior. ¿Listo? Bien, entonces recordemos que en el encuentro pasado estábamos hablando acerca de la motricidad fina y la motricidad gruesa, algunos elementos particulares de cada uno de estos tipos de motricidad, ¿cierto? Y estábamos puntualmente hablando acerca de la motricidad gruesa, refiriéndonos específicamente a unos momentos o a unas clasificaciones por edades. Entonces hablábamos de la motricidad gruesa en la etapa infantil, comprendida de los 0 a los 2 años, ¿sí? En donde se evidencia que los niños avanzan de manera inmediata, por decirlo de alguna manera, o muy rápido, con muchísima velocidad, es decir, hacen como todo gradualmente, pero se evidencia una evolución significativa en los primeros años de vida de ese bebé, es decir, comprendida entre los 0 a los 2 añitos, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo realizan algunas actividades o algunos ejercicios que tienen que ver con sus posibilidades motoras. Y al final, por lo general, ya a los 2 años, hay muchos niños que ya han iniciado su proceso de marcha, ya caminan, se sostienen y están trabajando por un proceso directamente de autonomía e independencia. Seguidamente hablamos de la etapa preescolar, que tiene que ver cuando los niños mejoran su coordinación, su equilibrio, el desarrollo de actividades físicas un poco más estructuradas, más complejas. Entonces aquí hablamos de lanzar, atrapar, utilizar su cuerpo de manera más coordinada y eficiente en diferentes actividades. Y finalmente, en la etapa escolar, ¿sí? Que es lo que se refiere a fuerza y resistencia. Entonces aquí, ejercicios o actividad física o deportiva mucho más estructurada, ¿sí? Exigencias físicas, coordinación y precisión. Se trabaja muchísimo lo que es el equilibrio, la estabilidad y destrezas motoras. Entonces recordemos etapa infantil, preescolar y etapa escolar. ¿Listo? ¿Qué se debe tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando de una motricidad gruesa? Uno, juega un papel muy importante el juego, ¿cierto? Entonces, generar participación activa por parte de nuestros niños todo el tiempo es indispensable. Entonces, uno de esos aspectos es el juego. Dos, deportes y actividad física. Tres, juguetes y material adecuado para poder estimular cada uno de los tipos de motricidad. Cuatro, juego libre, sí, que también es importante permitirlo. Y exploración. Adicional, hablamos de desafíos y habilidades motoras. ¿Cuáles son las diferencias que pueden existir o que son existentes entre la motricidad fina y la motricidad gruesa? Nosotros ya habíamos hablado, ¿cierto? De algunas características específicas de cada uno de los términos. En este caso, podemos decir que la motricidad gruesa tiene una diferencia con la motricidad fina en términos de músculos y de desplazamientos, ¿sí? En este caso decimos que la motricidad gruesa tienen que ver con movilidad coordinada en las principales partes del cuerpo
Y la motricidad fina se relaciona con movimientos más precisos, más pequeños, específicamente manos y dedos. La motricidad fina se entiende como una acción indispensable para procesos como escritura, manipulación de objetos pequeños, recortar, abotonar y digamos que los niños requieren, ¿sí?, de estas habilidades precisas para poder desarrollar actividades mucho más complejas, en donde todo el desarrollo oculomanual ocupa un lugar importante en el proceso. Finalmente, decimos que la motricidad gruesa es fundamental para un crecimiento integral. Actividades como movimiento activo, ¿sí? Actividades físicas, cognitivas y sociales que sean fomentadas desde edades tempranas. Van a permitir no solamente la interacción entre las diferentes personas o entre los pares, sino también la posibilidad de realizar diferentes procesos de exploración. ¿Cuándo puedo yo identificar que hay unos procesos de retraso motor? Ayer tuvimos un caso, y de hecho lo vamos a retomar. Ayer vimos un caso de un retraso motor, ¿cierto? Y aquí tenemos algunas características con las cuales nosotros podríamos decir que hay una situación allí de alerta o de alarma en torno a el desarrollo motor. Entonces decimos que si se demoran un poquito más en sentarse, caminar, gatear o hablar, dificultad para mantener el equilibrio, dificultad para sostener objetos, eh, para, dificultad para sostener objetos, pasividad excesiva, ¿sí? Cuando son niños demasiado quietos, no es que sean niños tranquilos, no es que sean niños muy juiciosos, no, el hecho de que estén tan en una posición, ¿cierto? Pasivo, quiere decir que su funcionamiento cerebral no está dando el 100% y que por ende todas sus extremidades o todo su cuerpo no está funcionando como debe de hacer. Persistencia al reflejo del moro, patrón de conductas repetitivas, es decir, cuando hacen y hacen una misma actividad de manera repetitiva, asimetría en actividades de las manos, es decir, cuando no coordinan, ¿sí?, para realizar una actividad con ambas manos, irritabilidad permanente, desbordes emocionales, gritos, llantos, problemas genéticos que también pueden darse allí, problemas en los órganos, problemas hormonales, como por ejemplo nosotros vimos al inicio la hormona del crecimiento, si hay alguna alteración, pues tendríamos alguna dificultad en el desarrollo motor y daños o lesiones en el cerebro. ¿Listo? Estos son algunos de los signos que nosotros podríamos encontrar allí en términos de situaciones que pueden afectar el desarrollo de la motricidad. Algunos tipsitos o algunas recomendaciones, chicos, que podemos tener en esta noche en términos del desarrollo motor. Uno, establecer experiencias sensoriales, juegos con texturas, juegos con tierra, con agua, con harina, con diferentes texturas, rugosas, suaves, lisas, ¿sí? Esto va a permitir que desde un ejercicio sensorial adicional, colocando allí lo que es el tacto, el oído, el movimiento, permita muchísimo más la recepción de los estímulos y promueva el desarrollo motor en los niños. Bailar, muy importante. Recordemos que desde edades iniciales se trabaja mucho lo que son las rondas y las canciones infantiles. Entonces, todo esto, ¿sí? En torno a bailar genera unas posibilidades diferentes en los niños. Actividades de movilidad, en donde los niños puedan establecer como rutinas y acostumbren un poco a entender todo lo que tiene que ver con su proceso corporal, ¿sí? Entonces voy a preparar mi cuerpo para, ¿sí? Voy a realizar estas actividades de movilidad para jugar con la pelota, saltar, fortalecer el tono muscular, muy importante, fomentar la independencia, más que necesario, y visitar parques y lugares sociales. Es relevante que los niños estén en compañía de sus pares, ¿sí? Hay espacios para estar con sus adultos, con su familia, sus cuidadores, pero en sí debe de estar en la mayoría de los tiempos, ¿cierto? Realizando actividades propias, infantiles, y en la medida de las posibilidades, acompañado de pares. ¿Listo?
Listo, entonces vámonos por aquí. Listo, tenemos por aquí la socialización del caso del trastorno del desarrollo motor. ¿Recordamos este caso, chicos? Que lo hablamos el día de ayer, lo abordamos, lo leímos. Bueno, sé que tuvimos poco tiempo para el ejercicio, pero lo tenemos presente. Vamos a compartirlo nuevamente para que recordemos un poco sobre el caso que tenemos aquí. Es un caso de retraso en el desarrollo motor. ¿Listo? Entonces me voy a permitir compartir nuevamente pantalla para poder evidenciar el mismo. Listo, por acá entonces lo tenemos en pantalla. No sé si lo recuerdan, me ayudan por favor por el chat o por aquí alguien que nos haga saber, porque la intención es que en este momento, de acuerdo a las situaciones que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Podamos generar alguna alternativa, ¿sí? De desarrollo, de acompañamiento, de intervención para este caso. Recordamos el caso, chicos, me lo hacen saber por favor por el chat. ¿Lo tenemos presente? No, ahorita me dice que sí. Manuel me dice que no. Elizabeth nos dice que sí. ¿Alguien más? Luz Estela dice sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar unas alternativas de intervención. Es decir, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos hablado, cuál es la intención y lo vimos en los contenidos del espacio, ¿cierto? De este proceso de formación. ¿Qué necesitamos? Que ustedes estén en la capacidad de decir, vamos a realizar un proceso de intervención, vamos a realizar un análisis de acuerdo a todos los elementos. Entonces aquí están siendo, yo creo que claros con el ejercicio. Nos están dando aquí una información de antecedentes personales. Tiene que ver con todo lo que llevó a cabo su parto, su nacimiento y demás, ¿cierto? Nos están hablando de antecedentes familiares que también nos sirve de base para poder generar un análisis frente al caso. Adicional a ello, nos están dando toda la información, ¿cierto?, del caso en el desarrollo motor de la niña. Entonces nos están diciendo absolutamente todo, 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 todo de la niña. Nos están diciendo también que le aplicaron una evaluación a partir de una batería de la escala de Bailey 3, ¿sí? En donde nos dicen y nos priorizan desde la motricidad gruesa hasta en tal edad y desde la motricidad fina en tal edad, teniendo como base su edad cronológica, que son casi 2 años, ¿cierto? Su edad mental, aquí la estamos viendo puntualmente en áreas de motricidad. Y hasta ahí, listo. Esto de comienzo tratamiento con fisioterapeuta y demás, esto lo vamos a dejar allí, ¿sí? Esto no lo vamos a tocar. Entonces, vamos a recordar que con este caso lo que yo necesito es que estemos en la capacidad de decir, miren, el tratamiento que haríamos o la ruta de acción sería esta, ¿sí?
Si tenemos una información y consideramos que necesitamos más información, ¿qué información necesitaríamos de esa parte personal y familiar? ¿Y cuáles serían los procesos de intervención? ¿Listo? Entonces, puntualmente necesitamos dos cosas. Uno, ¿qué debemos de tener más en esa información del paciente? Y dos, ¿cuál sería la ruta de intervención? ¿Listo? Entonces, yo voy a nuevamente a compartir este caso por el chat porque vamos a hacer dos equipos, ¿sí? Y en esos dos, o tres más bien para que sean más específicos los grupos. Y en esos tres equipos van a hacer el análisis del mismo, de acuerdo a lo que yo les estoy indicando. Entonces voy a copiar acá en el chat cuáles son las actividades. Primero, entonces, identificar qué aspectos hacen falta en la evaluación familiar y personal. Aquí está el primero. Y dos, una ruta de intervención. ¿Listo? Algo corto, puntual, ¿sí? ¿Cómo ustedes realizarían una intervención en este caso en particular, chicos? Vamos a ir por aquí. Vamos a abrir las tres alas. Listo, y en este momento les va a llegar la invitación. Les agradezco por favor aceptar la misma. A quienes no les llegue la invitación, que por lo general pasa, quienes no, por favor me lo hacen saber. ¿Listo? Y les asigno inmediatamente la sala. Vamos a tener 5 minuticos allí para hacer el ejercicio. Por aquí ya están aceptando las participaciones en las diferentes salas. Ya van llegando distintos compañeros a cada una. Aceptamos las personas que están aquí en la sala principal. Aceptamos, por favor, la invitación que nos están haciendo o que nos llega aquí. Listo, muy bien. Ya por aquí nos encontramos todos los que estábamos por allí en salas. Entonces vamos a escuchar un poco. Tenemos aquí en la sala uno a varios compañeros de este escenario de formación. Tenemos por aquí a Francisco, Arnulfo, César, Daisy, Elizabeth, John. Chicos, ¿qué otra pregunta le adicionarían a esa parte de la información familiar o personal? De acuerdo a lo que hablaron, de acuerdo a lo que conversaron. ¿Qué otra pregunta haríamos para poder completar ese historial del caso propuesto? Vamos a escuchar a Francisco. Eh, Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, maestra. Me encantó escuchar a los compañeros. En mi caso soy especialista del área de informática, así es que es poco lo que puedo abonar. Pero por allí Arnulfo Castillo manifestaba que, entre otras cosas, sería interesante hacernos la pregunta, creo que fue él, ¿qué están haciendo los padres? Si no fue él, fue Daisy Montilla. ¿Qué acciones han tomado los padres hasta este momento para poder apoyar a la bebé en su proceso de desarrollo? Ya que no, nos comentaba por allí Elizabeth Figueroa, que ya sabemos que la niña se encuentra entre los 7 y 9 meses en cada una de las áreas de desarrollo, gruesa y fina. Nada más esto. Y gracias a los compañeros por sus valiosos aportes. Muy bien, Francisco. Entonces, una pregunta que ustedes adicionarían es ¿qué han hecho los padres, cierto? Por darle continuidad o estudio al proceso. Muy bien, vamos a escuchar a Daisy. Daisy, ¿qué otra pregunta adicionarían? Vamos con la primera, el primer elemento. ¿Qué otra pregunta adicionarías allí? Bueno, profe, en el grupo estamos de acuerdo que una de las preguntas es, ¿cuáles son los antecedentes directamente de la madre? ¿Qué, qué, qué exactamente es lo que tiene ella y su hermano? O sea, ¿por qué? De dónde viene esa genética, ¿verdad? Que la niña padece de esta dificultad. Por allí quedamos de acuerdo que más información sobre sus antecedentes familiares y, por supuesto,
em, también eh, llevarla o trabajar junto con el especialista, decía Elizabeth. Muy Junto bien. con el especialista, que por supuesto nosotros los educadores no podemos hacer nada sin que ellos nos orienten, ya que ellos son los que saben con respecto a su fisionomía, a su problemática en este caso, que puede estar padeciendo la niña y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hacerlo correctamente. Muy Y ese bien, sería mi aporte. entonces ustedes precisan en una de las preguntas sería especificar cuál es la dificultad que ha tenido la madre y el tío y ya como en la parte de intervención revisar un poco lo que hace el especialista, el fisio, para poder acompañar el proceso muy bien, para generar allí trazabilidad. Y vamos a escuchar a Nancy. Buenas noches y gracias maestra. Sí, ya con lo que se ha dicho, yo solamente voy a agregar algo más. Creo que lo primero, lo primordial que un docente debe de hacer es investigar, investigar la procedencia de la familia, el entorno de donde vive, cómo realmente es su diario vivir, si es que la niña viene con una condición porque la mamá o el papá han ingerido cualquier sustancia que sea prohibida y que afecte al niño, como el alcohol. Entonces, creo que investigando directamente la procedencia de la familia y después de ahí uno buscar, brindándole ayuda bajo la estimulación de que hay que buscarle especialista que realmente ese caso pueda ayudar a resolverlo y uno con el amor y el cariño ayudar a esa familia y a esa niña, pero todo en conjunto. Para mí yo creo que es así. Sí, está como dentro de esa parte de investigación de criterios familiares. Muy bien, si hay alguna situación allí de alarma, algunas características puntuales de los padres y demás. Aunque aquí estamos viendo pues que es un trastorno en el desarrollo motor y que hay unos elementos de base, ¿cierto? Muy bien, bueno, ahora vamos a conocer en términos de qué hacer, qué fue lo que hablaron y discutieron. Listo, vamos a escuchar a Jorge. Mm. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ojalá que usted esté muy bien, profe. En lo personal, el grupo estuvo un poco silencioso. En realidad no compartí lo que tengo con nadie. No alcanzó, no sé si no alcanzó el tiempo, pero estuve tomando algunas notas y bueno, hay algunas cosas que haría aparte de los antecedentes que ya están informados. Por ejemplo, cómo es la dinámica familiar que tienen, cómo se sienten respecto al desarrollo de su hija, eh, si hay algunas otras preocupaciones que afecten al desarrollo de su hija, que son parecidas a algo que iban diciendo los compañeros anteriormente. También le preguntaría qué expectativas tienen los papás en cuanto al desarrollo motor de su hija. Y si realmente están preocupados por el progreso, ya que ese sería un factor de motivación muy grande para la niña, saber si los padres realmente están preocupados o si no, quizás lo consideran algo un poco más normal. Eh, en cuanto a lo más personal con la niña, saber cómo interactúa con otros niños y qué intereses tiene.
en cuanto si muestra interés en jugar, en explorar, también en salud general, si tiene otros problemas, ya sean visuales o auditivos. Eh, bueno, conocer qué actividades le gustan para poder ayudar a planificar. Cómo ha respondido a la terapia hasta el momento. Y escribí tan rápido que no me entiendo la letra. Mm. Eh, si ha mejorado con la terapia o ha habido cambios en ella. Esas son algunas cosas que anoté. Y también estaba ya en la parte de idear como un plan de intervención. Pero no sé si quiere, lo dejo hasta ahí o le digo mi plan de intervención. Sí, conozcamos el plan de intervención, Jorge. Me parece muy interesante tus preguntas, en especial la que haces de la terapia, es decir, si han visto cambios, mejorías, qué tipo de resultados se ha tenido, porque aquí es muy importante tener eso presente. Hay niños que duran años en terapias, ¿sí? Puede que sea con el mismo especialista o que cambien, pero nunca revisamos. Si bien la terapia es casi que obligatoria por el trastorno que se tiene, ¿cuáles son los resultados que se ha obtenido a lo largo de esta intervención? ¿Sí? Que tiene que ver mucho con lo que nosotros también vamos a desarrollar en aula para poder apoyar, ¿cierto? Y generar una trazabilidad al proceso. Entonces me parece totalmente pertinente lo que nos cuentas. Precísanos entonces o refiérenos aquí tu plan de intervención. Bueno, lo fui dividiendo en pasos y primero dejé una evaluación del desarrollo motor, pero aparte del desarrollo social y emocional que tiene la niña, Muy importante. incluyendo a la familia en la evaluación para recabar información en cuanto al entorno y a las expectativas que tienen estas de la terapia. Como segundo, definir objetivos a corto y largo plazo en colaboración con la familia, que ya sea, pueden ser mejorar la postura y la estabilidad, fomentar el desplazamiento autónomo, aumentar interacción social. Eso puse como ejemplo de objetivos. Como Ujú. tercera parte, ya intervención física, diseñar un programa de ejercicios para mejorar la fuerza muscular, que es como la base de todo, el equilibrio y la coordinación. Ujú. Dentro de la intervención física, incorporar juegos que fomenten el movimiento, como rodar, gatear, caminar con apoyo y motricidad fina, que manipular objetos pequeños. Y como punto final, bueno, hasta lo que llegué a escribir, apoyo psicoemocional, ¿ya? Ya sea apoyo familiar y sesiones de orientación a los padres sobre cómo apoyar el desarrollo motor y emocional de su hija, porque es cierto que no todos los padres tienen las mismas capacidades o sensibilidades como para apoyar a su hijo en los procesos que ellos se enfrentan. Entonces, considero importante que haya orientación en esto a los padres para que de alguna forma sea un trabajo conjunto y no solamente cuando tiene una sesión de estimulación o de terapia. Y fomentar el ambiente positivo en su hogar. Eso también dentro del apoyo psicoemocional. ¿Ya? Y bueno, yo le doy harta importancia a la parte psicoemocional porque mi pareja es psicóloga, entonces hablamos mucho de eso y está muy relacionado también. Y eso.
Jorge, me parece muy interesante lo que nos estás compartiendo. De hecho, por ejemplo, aquí Laura en el chat nos está diciendo que es un aporte significativo y que todo influye. Claramente, ¿cierto? El estado emocional, la parte de los sentimientos, del desarrollo afectivo, tiene un lugar indispensable cuando yo hablo de un desarrollo en general. Es decir, el desarrollo no solamente se enfoca en lo motor, en lo cognitivo, en lo intelectual, sino que habla de todo lo que significa el ser humano. Y en este caso hay una situación, hay un retraso. Si bien los niños son muy acoplados a todo, son un poco más tranquilos, no tienen tantos estereotipos como lo tenemos los adultos, también los niños son muy crueles, ¿sí? No piensan para hablar, ellos hablan desde su naturalidad, ¿sí? Son crueles de por sí, les va a generar risa, van a ser un poco incómodos o van a decir fácilmente, tú no puedes hacer ese juego porque tú no puedes correr, ¿sí? Entonces también precisar un poco y reconocer qué siente, cómo se siente y cómo lo evidencia. Me parece que los aportes que nos compartes son totalmente relevantes y es a eso a lo que yo quiero que ustedes lleguen y es como en general y muchas gracias por tus aportes, Jorge. Em, Sirven de base para los demás compañeros también para que en este caso nosotros podamos evidenciar que si bien ya hay un trabajo adelantado, en este caso que se les está compartiendo, miren todo lo que se puede ahondar, ¿sí? A través de todo lo que hemos visto en este proceso de formación. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que llegar, porque si nosotros nos conformamos con un diagnóstico que nos entregan y con esta información puntual, si bien es información, me están hablando de la niña, de unas características, etc., o me están diciendo, mire, usted haga esto, yo también tengo que hacer mi parte. Yo también tengo que ahondar un poco y revisar muy bien sobre qué más puedo preguntar, qué más necesito saber, cómo más puedo ayudar. Eh, bueno, listo. No sé quién más de acá del grupo, de los grupos, valga la redundancia, hayan hecho como algunos aspectos para el proceso de intervención. Yo sé que a veces somos tímidos y nos cuesta hablar, pero precisamente escucharnos, ¿cierto? Nos facilita un poco el actuar, el mediar, porque de lo que diga el compañero, yo estoy aprendiendo, yo estoy diciendo, ah, yo también tenía esa intención y quizás miren que no estaba errada, o quizás tenía otra mirada que puede ser complementaria. No sé, de la sala 2, de la sala 3, de la sala 2 por allí, Francisco. Sí, gracias, muchas gracias. Saludos nuevamente. Entre las cosas que se han comentado, consideraría que un aspecto adicional que puede tomarse en cuenta es lo que en nuestra sala comentó Daisy, y era el aspecto de, además de las condiciones que ya tiene la niña, o sea, que ya se conocen, habría que considerar aspectos un poco adicionales. Por ejemplo, ella comentaba que habría que mirar si la niña a nivel físico no tiene algún tipo de complicación adicional que le esté impidiendo o que esté inhibiendo el desarrollo de las habilidades. Por ejemplo, ella comentaba estudiar cómo está la cabecita de la niña, si tiene alguna situación allí que le esté dificultando su desarrollo, porque recordemos que, de acuerdo a la teoría que hemos venido viendo, el cerebro y los hemisferios básicamente son la fuente de toda la actividad del cuerpo, ¿no? Pensaría yo que ese es un elemento adicional que se puede considerar como un plan de acción, además de lo que nuestro compañero Jorge ya comentó anteriormente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. ¿Alguien más por aquí en el grupo? Chicos, somos muchos para generar allí participación. Recordemos que esto es con toda la intención de potenciar nuestra formación. ¿Alguien más de lo que hablaron, de lo que referenciaron?
Muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuar. Y ya habiendo terminado todo lo que tiene que ver con los tipos de motricidad, vamos a pasar a un tema nuevo. Me permito compartir nuevamente la pantalla. Me confirman, por favor, si ahí la están viendo y si aquí básicamente cambiaría. Me cuentan, por favor, si estamos aquí en módulo 4 en donde hablamos de movimiento. Bien, nos dicen que sí. Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar a abordar otro tema que tiene que ver con nuestro módulo 4 y vamos avanzando para ir haciendo el cierre de este proceso de formación. Entonces aquí vamos a hablar puntualmente acerca del sistema vestibular. ¿Listo? El sistema vestibular entendido, no sé, bueno, olvidé preguntarles si en algún momento lo habían escuchado, han abordado algo sobre él o han trabajado sobre el mismo. Pero el sistema vestibular ya creo que lo habían preguntado en algunos encuentros en donde precisaban información alrededor del equilibrio, si no estoy mal, creo que fueron una de las preguntas que hicieron algunos compañeros. Entonces vamos a precisar aquí. El sistema vestibular corresponde a uno de los primeros sistemas sensoriales, ¿sí? Que se desarrolló durante la fase prenatal, es decir, durante el embarazo, y tiene su función, digamos, lo principal ya desde el nacimiento. Este sistema es el encargado de coordinar, trabajar y abordar todo lo que tiene que ver con el equilibrio, el movimiento y entender un poco acerca del espacio que nosotros ocupamos, ¿sí? Al igual, hablamos de desplazamientos y de las cosas que tenemos alrededor de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. Entonces, aquí nosotros estamos viendo puntualmente en la imagen de referencia como todo un centro por aquí como de información. Este básicamente es el desarrollo del sistema vestibular. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones del sistema vestibular? Entonces dice que en este caso busca mantener el equilibrio y la postura del ser humano, al igual que coordinar los movimientos del cuerpo, la cabeza y fijar un punto de mirada en el espacio. Tiene tres estructuras específicas. Bueno, es muy conocido básicamente por todo lo que tiene que ver con el equilibrio, pero el equilibrio nos da básicamente la postura y la postura es la que nos permite coordinar diferentes movimientos del cuerpo, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de tres estructuras. Las primeras dos están compuestas por el utrículo y el sáculo y la tercera por canales semicirculares. ¿Listos? Son las tres estructuras por las que está formado el sistema vestibular. Y nos refiere que el utrículo y el sáculo se encargan de detectar, ¿sí?, algunas aceleraciones lineales y la posición de la cabeza. El utrículo, ¿sí?, trabaja desde el plano horizontal y el sáculo desde lo vertical. Entonces recordemos, utrículo desde lo horizontal, sáculo hacia lo vertical. Y estos dos, ambos, se encargan de revisar las aceleraciones y la posición de la cabeza. Por su parte, los canales semicirculares detectan las aceleraciones angulares que se producen en la cabeza. Entonces, ¿cómo funciona el sistema vestibular? Dice que la información se recibe a través de los oídos, ¿cierto? De ambos oídos, derecho e izquierdo. Entonces aquí se dice que ya con la presencia de movimiento se va a producir un aumento o disminución de la señal que estos emiten. Quiere decir lo siguiente.
Si un movimiento hacia la izquierda de cabeza se produce un aumento de la señal desde el oído izquierdo y la disminución del derecho. Quiere decir que también trabajan un patrón cruzado, ¿sí? Entonces, si se evidencia un movimiento hacia la izquierda de la cabeza, ¿cierto? Entonces se disminuye el sonido del lado contrario, ¿sí? Como un movimiento cruzado, ¿listo? Como una reacción. Dice que se encarga, por ejemplo, de que nuestra mirada pueda identificar de manera anticipada nuestro movimiento. Es decir, que pueda decir, este será el movimiento siguiente. ¿Sí? O si vamos, por ejemplo, caminando, corriendo, en carro, en bus, podamos tener una imagen y a pesar de que nosotros estemos en movimiento, la veamos de manera estática. ¿Listo? Son, digamos, como unos ejemplos básicos de cómo funciona el sistema vestibular. ¿Cuál es su relación directa con el sistema psicomotor, es decir, con mente y cuerpo? ¿Cuál será la relación allí? Entonces dice que todo lo que tiene que ver con los sistemas receptores del sistema vestibular están ubicados en la zona del oído interno, ¿sí? Y estos hacen que se regule todo lo que tiene que ver el desarrollo de la imagen, ¿sí? Sobre la retina y que esta imagen sea estable, es decir, yo puedo ir corriendo, pero lo que yo estoy recordando o imaginando no es una casa en movimiento, es una casa en específica, ¿cierto? Adicional, habla de que es fundamental para el equilibrio, ¿sí? Y procesos importantes de la maduración motora, ¿sí? Que desempeña un niño a lo largo de sus procesos de formación. Entonces, aquí vemos algunas actividades particulares del sistema vestibular. Ejemplo, montar en patines, carritos, como todo, carretillas, todos los objetos grandes que los niños utilizan en sus primeros meses y con los cuales se desplazan, se movilizan y demás. Por allí un niño montando columpio, por allí una niña haciendo desplazamientos de equilibrio, otra niña haciendo como ejercicios, actividad física y finalmente una niña como en un proceso de estimulación por la pelota que hay allí. Esas pelotas sirven para generar todo tipo de orientación y desarrollo de los reflejos en los niños. ¿Cuáles pueden ser algunas dificultades del sistema vestibular? Recordemos que siempre es importante entender el concepto, pero a su vez, yo también debo identificar cuáles son esas situaciones de anomalía que se presentan, ¿sí? A lo largo de todo el ejercicio. Entonces aquí hablamos de torpeza, mala evolución de las distancias, coordinación de los movimientos y en algunos casos náuseas. Entonces, cuando existan este tipo de movimientos todos juntos, por lo general, estamos diciendo que el sistema vestibular tiene alguna alteración. Seguidamente se dice que se puede estimular el sistema vestibular con movimientos de rotación, ¿cierto? Entonces, cuando giran sobre su propio cuerpo, cuando hacen balanceos, ayuda a que el cerebro organice mejor la información, ¿sí? Y de esta manera también se aporta puntualmente hacia el desarrollo del equilibrio. Listo, entonces se dice que toda esta estimulación desarrolla o evoca sensaciones, emociones y efectos muy satisfactorios, ¿sí? Que aporta a todo lo que tiene que ver con el equilibrio y la coordinación. Entonces se dice que para estimular el sentido vestibular de los niños es importante tumbarlo boca arriba para que gire sobre sí mismo, es decir, colocarlo boca arriba e invitarlo para que genere un giro a partir de su propio cuerpo. Seguidamente, hacer balanceos como si fuera una barca. Sentarlo sobre un cilindro o la barriga de un adulto y balancearlo para que controle su cuerpo y no se caiga. Todas estas actividades, yo no sé si ustedes las han visto, las han socializado por allí, quienes conozcan lo que son los centros de estimulación o sigan algunas páginas en sus redes sociales,
y podamos retroalimentar esto con lo que nosotros vemos continuamente. Sentarlo en una gran pelota y moverla para que busque su postura y no se caiga, jugar en el parque, ¿sí? Y trabajar propiamente lo que tiene que ver con el equilibrio, la comunicación y el sistema vestibular en su generalidad. Preguntas hasta aquí, chicos. Emanuel. Creo que a Manuel es el que no le sirve el micrófono. Aló, Ahora sí te escuchamos perfecto. listo. Gracias, André. Yo tengo una pregunta en cuanto al sistema vestibular y es si tiene relación en cuanto a la aparición de el freno inhibitorio, creo que es a partir de los 2 o 3 años de los niños. No sé si tenga alguna relación, si tenga que ver, si hay alguna alteración del sistema vestibular y tenga que ver con el freno inhibitorio de los niños. Gracias, Emanuel. Bueno, resulta que el freno inhibitorio es totalmente necesario, ¿cierto? Porque es de la manera en como que yo puedo hacer una actividad, pero si debo de parar, debo de ajustarme, debo de cambiar, pues lo debería hacer sin objeción alguna, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el freno inhibitorio cumple una de las funciones más importantes para que el niño pueda identificar cada uno de los impulsos, ¿sí? Que recibe del medio. En este caso sí tiene que ver claramente los procesos de desarrollo motor directamente con el freno inhibitorio, es decir, el sistema vestibular está relacionado con el freno inhibitorio porque es la manera en cómo se puede particularmente frenar alguna actividad y demás. Entonces sí tiene que ver, sí tiene que ver y tiene muchísima relación sistema vestibular directamente con el comportamiento del ser humano. Vale, y bueno, digamos, yo soy profe de educación física y me he dado cuenta en algunos niños que, digamos que ese freno inhibitorio todavía no lo tienen desarrollado y al momento de trabajarles equilibrio, equilibrio dinámico, equilibrio estático, digamos que no perciben esa sensación como de peligro que debería percibirse en los niños, sino que, no sé, siguen derecho, digamos, en un escalón, en unas escaleras. Entonces, ¿cómo hacer para, o bueno, no sé, si estimular el sistema vestibular o qué se podría hacer como para empezar a desarrollar más ese freno inhibitorio? Mm. Es como un compendio de todo, Emanuel, es decir, tenemos que estimular todos los procesos como mayor presencia tengan, ¿cierto? Entonces, en este caso, el sistema vestibular sabemos, ¿cierto?, que tiene lugar en ese proceso de desarrollo prenatal y que tiene vigencia en el desarrollo postnatal. Entonces, claramente podría yo estarlo estimulando allí, ¿sí? A través de como su proceso evolutivo normal. También puedo acompañar desde diferentes puntos de abordaje, pero para eso es muy importante saber, ¿cierto?, cuáles son las actividades que hace el niño, cómo es su familia, qué requiere puntualmente, si tiene o no tiene terapias. Es decir, necesitamos una información mucho más amplia para poder generar un plan de intervención. Ok, ok. Sí, en ese proceso hasta ahora, pues digamos que lo estamos comenzando con un caso muy puntual. Y sí, lo que tú dices es verdad, es como una intervención con muchos profesionales, por decirlo así. Ujú. Vale, André, muchas gracias. A ti, muy bien. ¿Quién más tiene preguntas al respecto? Todo fue claro desde el sistema vestibular, chicos. Mm. Muy bien, entonces vamos a pasar
al siguiente proceso. Chicos, ¿qué sabemos de lectura y escritura? Vamos a pensar 2 segunditos qué entendemos por lectura y escritura y les voy a compartir un enlace. ¿Qué entendemos por lectura y escritura? Son acciones separadas. ¿Qué entendemos allí? Listo, les voy a compartir por acá un enlace y vamos a ingresar al mismo y vamos a escribir las palabras que quieran, ¿sí? Que me den a entender qué significa la lectoescritura, ¿sí? Lectoescritura, completo. Les voy a enviar para que podamos generar una participación al respecto. Por favor, si el enlace que les voy a compartir les da acceso. Me confirman, por favor, si tienen acceso por acá. Me confirman, por favor, si han podido ingresar al enlace. Confirman, por favor, si han tenido acceso, chicos. Sí, tú le das traducir a la página y te lo pasa al español, ¿listo? Solamente dicen que sí, listo, gracias, muy bien, vamos a revisar entonces. Escribimos por aquí. Nos hablan de creatividad, inspiración, rapidez, integración, lectura,
creatividad, enfoques, inspiracional. Muy bien. Muy bien, por aquí les voy a mostrar en pantalla lo que han escrito. Creo que lo están viendo por aquí en pantalla, los resultados que han escrito ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, a partir del mismo vamos a generar nuevamente la presentación. Entonces, a compartir nuevamente y vamos a empezar a hablar acerca de la lectura y la escritura. ¿Listo? Pasar por aquí. Y vamos a hacer una pregunta puntual. Esto nos sirve mucho para identificar en qué estamos en este momento de la historia. Chicos, ¿cómo aprendieron ustedes a leer? ¿Alguien lo recuerda? ¿Y qué relación tiene la lectura y la escritura con el desarrollo psicomotor? ¿Cómo aprendieron ustedes a leer y escribir? ¿Quién se acuerda? O si de pronto no lo tienen por allí presente. Vamos a escuchar por aquí a Emanuel. Hola, hola. Bueno, de lo que yo me acuerdo, lo que alcanzo a recordar, digamos que como por repetición, más como por un sistema visual, dependiendo de lo que yo veía y me decían mis maestras de lo que veía, por ejemplo, en una imagen, no sé, un ejemplo, era un pato, entonces ya repetían pato, entonces de forma visual. Y también, digamos, como con formas, a escribir como con formas, como hacer circulitos, palitos, rayitas. Bueno, eso es lo que medio me alcanzó a acordar, como a estimular esa parte de movimiento de la mano. Eso es lo que más o menos me acuerdo. Muy bien, Emanuel, muchas gracias, Adriana. Bien, lo que yo recuerdo por cómo me enseñaron a leer es por medio de los sonidos de las letras, primero las vocales. Nos enseñaban la A y nos enseñaban a pronunciar. Luego de aprender las vocales, fuimos a las consonantes. Era la M, o sea, la fonología de las, o el sonido de cada consonante. Luego íbamos armando esas consonantes con las vocales, como ser la y la A era ma, la con la A era la, era la forma en que nos enseñaban y era repetitivo. ¿Por qué? Porque la enseñanza era tradicionalista en esa época. ¿Ya? Entonces, de esa manera nos enseñábamos y teníamos un libro, Caritas Alegres, excelente, esa nos enseñó a leer mucho mejor a base de dibujos, a base de sonidos y seguíamos como la profe nos enseñaba. Eso le puedo indicar, profe. Muchas gracias, Adriana. Vamos a escuchar, por lo general, una característica muy de ese proceso era la repetición, ¿cierto? Vamos a escuchar a Nancy. Sí, yo voy con Adriana.
Cuando yo aprendí a escribir y a leer fue principalmente primero con las letras, vocales y consonantes. Luego de las letras formábamos sílabas y después de las sílabas formábamos palabras. Es decir, una sílaba se unía con otra sílaba y formábamos palabras. Y así nos enseñaban, aprendí a leer y a escribir porque ese era el modelo tradicional que se usaba en mi tiempo. Bien, Nancy, muchas gracias. ¿Alguien más? Francisco. Oh, sí, gracias, gracias. En mi caso, a mí me encantaba la idea de aprenderme el abecedario. Entonces fue lo primero que me aprendí, de la A a la Z y viceversa, me encantaba. Entonces ya luego básicamente lo que hice posteriormente fue nada más ir haciendo asociaciones de letras. No iba tanto por el método fonético o fonológico, sino por la asociación de las letras, como ya me habían dicho cómo se llamaba cada una, no sé, me fue bastante favorable. Bueno, en el caso de la lectura. En el caso de la escritura, sí, fue básicamente un método repetitivo, ir dibujando las letras, ¿no? Ir haciendo los grafos y la correspondencia entre mano-ojo, ¿no? Lo que la mano quiere dibujar, el ojo va verificando que efectivamente corresponda con lo que gráficamente ha visto en el abecedario. La única letra que me ha parecido un poco rara es la A, porque estamos viendo ahí que dice, ¿cómo aprendiste? Entonces, esa A tiene un grafo hacia arriba, ¿no? Y la A que dibujamos nosotros típicamente solamente es una ruedita y una colita. Entonces, nada más esa me da un poco de conflicto, pero así fue el proceso. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todas las personas que pues hicieron aquí sus aportes. Eh, por ejemplo, Eli nos habla de cómo le está enseñando a su hija. Les dice que le enseña con canciones de vocales y sonidos de manera pictórica, simbólica y concreta. Muy bien. Hay otras personas que dicen que aprendieron a leer asociando los sonidos de las letras y las imágenes. César nos envía una imagen de un libro en particular que yo creo que todos conocemos, ¿cierto? Entonces asumimos que a partir de ese libro o de esa metodología del libro en particular fue que básicamente aprendió a leer y a escribir. Por aquí Diana nos dice con la educación tradicional, planas, usando consonantes y uniendo palabras. Muy bien, bueno. Vamos entonces a pasar por aquí hablar en el módulo 4 acerca de la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces partimos de la idea de entender al niño como un ser social, ¿cierto? Y desde que llega al mundo, entonces está en relación con todas las personas de su entorno y de su contexto. Utiliza diferentes maneras de expresión. ¿Cuáles son las formas que utiliza el niño en sus primeros momentos de desarrollo para poderse comunicar o expresar? Entonces utiliza el balbuceo, el llanto, la risa, la sonrisa, ¿sí? Algunos sonidos en especial que le lleva a generar un vínculo, ¿sí? Con las personas, con su cuidadora, con su madre a través de esa manera de comunicación, ¿cierto? Y asimismo, la persona que se encargue como de la crianza, del cuidado de ese niño, entonces también trabaja un proceso allí desde las canciones, los villancicos, los arrullos, ¿sí? Y de esta manera no solamente se están trabajando por ese vínculo afectivo entre mamá e hijo, o entre cuidadores e hijos, o entre papá e hijo, sino que también de esta manera se fortalece todo lo que tiene que ver con los lazos afectivos y le va a ir permitiendo a ese niño comunicarse de manera más efectiva, ¿sí? A través de diferentes alternativas que se le posibilitan. Entonces aquí quisiera que nos tuviéramos un momento y prestáramos muchísima atención a esta imagen. ¿Listo?
En la imagen vemos un hombre, ¿sí? Con una mujer que posiblemente debe ser la familia y dos hijos. ¿Listo? En este caso, están desarrollando una actividad en familia, una actividad chévere, agradable, ¿sí? Dinámica, y entonces refieren que el desarrollo de este tipo de actividades en donde el niño goza, disfruta, se entretiene y está en un contexto en particular, va a generar muchísimo interés y por ende sus canales neuronales van a estar activados para todo tipo de aprendizaje. Entonces, si vemos la imagen de referencia del lado derecho, vemos un cerebro con una cantidad de lucecitas encendidas. Esto tiene que ver con el proceso de sinapsis, que es cuando estamos uniendo una información con otra, ¿sí? Y se da a partir de esa estabilidad del vínculo afectivo. Es decir, hay un buen proceso de goce, de disfrute, de amor, de seguridad para esos niños y por ende se generan unas posibilidades en los canales neuronales. ¿Sí, Francisco? Perdón, no sé si solo en mi caso, yo veo la lámina que pregunta cómo aprendiste a leer y a escribir. Ah, perdón. No hay Debería. Muchas gracias. ¿Aquí la están viendo? Así que ahora sí. Listo, entonces aquí tenemos, entonces que dice que según diferentes estudios se puede afirmar que el aprendizaje del niño está mediado por la calidad de relaciones que establece, ¿sí? Desde la creación, el desarrollo de esos vínculos afectivos con relación a las personas que se encuentran en su entorno. Lo que se hace entonces es trabajar desde la satisfacción de las necesidades particulares, necesidades iniciales, que son necesidades de alimentación, juego, cuidado, comunicación, y de esta manera activar los canales neuronales para generar todo un proceso de aprendizaje. Pero es un aprendizaje natural que se puede gestar teniendo unos procesos allí de base. ¿Listo? Entonces aquí decimos que desde que ese niño ya se encuentra en este mundo, empieza a desarrollar ciertos procesos y ciertas actividades que le permiten llegar a ese proceso en particular. Entonces, ¿cuál es la intención? De que el niño pueda enfrentarse a diferentes posibilidades lectoras, pero que lo haga con actividades que sean alternativas, flexibles, dinámicas y que no sea nada impuesto, nada de tradicionalista, nada mecánico, ¿sí? Y que por el contrario vayan a perder el interés. Y en este momento tenemos que jugar con todos los recursos que nosotros tengamos a nuestra disposición para llamar aún más la atención de nuestros niños y niñas y poder generar un proceso de aprendizaje totalmente distinto, centrado en sus necesidades, en sus intereses, para poder garantizar la adherencia a un proceso en particular. Entonces se dice que la lectoescritura hace relación a los procesos de lectura y escritura, ¿cierto? Son habilidades que nosotros conseguimos a lo largo de nuestro desarrollo y nuestro proceso evolutivo que va a depender 100% de nuestra madurez. Entonces aquí decimos que son actividades fundamentales desde el desarrollo integral, ¿sí? Y que es necesario abordarlas desde las edades tempranas, sin forzarlas, sin establecer que debemos de aprender esto, esto y esto, o generando procesos que de pronto no son los correctos para atender a la población de hoy, ¿cierto? Entonces, en este caso, hablamos de que debemos de tener claro conocimientos, aptitudes, ¿sí? Y una mejor forma de entender la vida y la realidad. Y adicional, eh, deben de trabajar,
¿cierto? Esa adquisición de la lectura y escritura para poder desenvolverse en un mundo en particular cuando se dé todo ese proceso de evolución al respecto de esta habilidad. ¿Cuáles son los beneficios de la lectoescritura? ¿Quién me ayuda con esta lectura? Bien, el primero es desarrollar el aprendizaje basado en el pensamiento. Entonces, uno de los beneficios de la lectoescritura es que podemos trabajar un aprendizaje basado en el pensamiento. Lo importante que es que el niño genere procesos y experiencias de pensamiento. Seguidamente hablamos de mejorar y perfeccionar el lenguaje y la comunicación. Continuo a ello hablamos de concentración y memoria, ¿sí? Que tiene que ver con la lectura y la escritura. Concentración, cuando yo estoy escribiendo, redactando, copiando, necesito estar concentrada y desarrollar procesos memorísticos, es decir, recordar, acordar algunas situaciones del pasado y traerlas aquí al futuro, o en el momento de la historia futuro, no, en el momento en el que nos encontremos. Contribuir a una ortografía y una muy buena redacción, eso es importantísimo, ¿sí? Que aprendamos a redactar y que lo hagamos de manera clara, precisa, ¿cierto? Crear y desarrollar ideas sobre un determinado tema, entonces que podamos hablar y ahondar de un tema y tengamos bastante información del mismo. Seguidamente, entender un poco el mundo en el que estamos y las características que tiene el mismo. Relajarse, ¿sí? Y entretenerse a partir de los diferentes estímulos que se den desde la lectoescritura. Por ejemplo, hay personas que muy adultas leyendo un libro, un capítulo de un libro, alguna actividad en especial, disfrutan. Y no sé si a ustedes les pasa, pero uno escucha a las personas riéndose cuando inclusive tienen un libro en la mano. Hay personas que se van a leer a la playa, a los bosques, ¿sí? Porque les genera relajación, porque les permite entretenerse. Y finalmente hablamos de despertar la creatividad y la imaginación. ¿Listo? A través de todo lo que tiene que ver con la lectoescritura. Seguidamente hablamos de que se da la posibilidad de nuevos conocimientos a través de la lectura, porque vamos a identificar conceptos, palabras, términos, vamos a identificar algunas escenas, personajes, contenidos, tipos de historias, ¿cierto? Y así el niño va a poder identificar un poco mejor, de manera mucho más estandarizada, cuál es el mundo en el que se encuentra, cuáles son las características del mismo, ¿cierto? Adicional, hablamos de saber implementar diferentes estrategias de la lectoescritura y de esta manera generar muy buenos resultados. Sabemos que es un proceso muy complejo de desarrollo, que no todas las personas lo adquieren en el mismo momento y lo que se necesita, ¿sí? Es poder fortalecer y robustecer el desarrollo de esos niños o ese niño en particular. Seguidamente se dice que todas las personas que generen como un acercamiento al proceso de lectura y escritura van a tener una mejoría significativa de la caligrafía. Finalmente decimos que tiene un impacto en habilidades sociales, los beneficios de la lectoescritura, ¿cierto? Tiene bastante impacto en los procesos sociales, ¿sí? Y de esta manera comprender personajes, situaciones, casos novedosos, información mediática, todo a partir de la cultura de la lectoescritura y de las prácticas lectoras que prevalecen a lo largo de los años. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que estimular sí o sí el pensamiento crítico, sí, deben hacerlo. Y por lo general esto se debe hacer todos los días, ¿cierto? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Solucionaste esta tarea? ¿Qué elemento utilizaste? Mira, nos hace falta este elemento para la casa. ¿Será que vamos, lo compramos o lo tienes aquí? Es generar un poco más allá,
cómo el niño puede pensar de acuerdo a una situación en particular. Seguidamente hablamos de desarrollar la concentración y la capacidad de análisis frente a un caso, frente a un objeto, frente a una situación en particular. De ahí pasamos a mejorar las capacidades neuronales, cómo se desarrollan a partir de la calidad de estímulos que yo le provea, ¿sí? Seguidamente hablamos de gran cantidad de conocimientos desde diferentes temas, expresar sentimientos, emociones, comunicarse con todas las personas que estén y en un caso determinado, pues desarrollar la empatía a partir de esos procesos de lectura que se generan, ya desde, digamos, un campo un poco más alto, mejorar las oportunidades de empleo, reflexionar a partir de lecturas y escrituras, ¿cierto? Reflexionar un poco sobre alguna situación en particular y desarrollar autonomía en actividades que tengan que ver con el comportamiento humano. Hay unos niveles o unas etapas que corresponden al proceso de la lectoescritura. Entonces son tres, están compuestas de la siguiente manera: preescolar o infancia, primaria y bachiller o adolescencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera, tiene que ver con el preescolar y la infancia, la segunda con la primaria y la tercera con la adolescencia. Entonces aquí estamos viendo una serie de imágenes, una galería de imágenes que nos evocan unos procesos en particular. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significan? Vamos a escuchar a Francisco. Gracias. Para el caso, ciertamente, gracias, se identifican diferentes momentos. El que me llama la atención bastante es el primero en el cual el niño está entrando en relación con figuras que no conoce, pero que en cierto modo le permiten comenzar a hacerse una idea de lo que está fuera de él, las primeras de arriba. Y esto lo asocio con la idea de lo que es la noción del número, la lógica matemática, por ejemplo, que es un área con la cual tuve experiencia. La noción del número para el caso es similar a la cuestión de la escritura. El niño no conoce lo que significa cada uno de los grafos que representan los números, pero los puede ir viendo y con el tiempo él va comenzando a asociar la significación o correspondencia entre lo que es la figura de un número y la cantidad de objetos que se poseen. Sería básicamente la parte de arriba. Y en la segunda fila podemos observar que hay niños que efectivamente ya se asociaron con esas figuras y en la segunda fila ellos ya pueden directamente ellos mismos entrar en relación con ese conjunto de signos lingüísticos asociados y pueden comenzar a descifrar las palabras y entrar en lo que usted decía anteriormente, ir aprendiendo por sí mismos y a la vez ir encontrando la oportunidad de descubrir que hay diferentes tipos de géneros literarios y de libros. Sería mi valoración. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a Ana. Hola, buenas noches. Bueno, de verdad que apoyo lo que está diciendo el compañero, ya que está el estímulo cuando nosotros le colocamos a primera etapa de su crecimiento, cuando le enseñamos, por ejemplo, hay un bebé, yo enseñé a mis hijos pequeñitos, mientras que yo estaba cocinando, yo le prendía su televisor y le colocaba eh, el televisor donde estuvieran canciones, figuras, y ellos ahí se van estimulando, como también por medio van asociando dibujos, canciones y todas esas cosas para que ellos vayan viendo. Por ejemplo, van aprendiendo y, y así ellos se van relacionando en dibujo, figura, va asociando todo lo que le encuentre a su alrededor, pues cada mamá
va formando al niño como lo está haciendo la mamá del niño de blusa naranja. Le muestra dibujo y él se le ve el interés de ver pues lo que le está explicando la mamá. Igual como la mamá de la blusa rosada le está mostrando el dibujo y el niño hace tocarlo, pero es algo que está dentro de una revista, de un libro. Sería mi exponencia, pues. Muy bien, Ana, muchas gracias. Vamos a escuchar a Adriana. Aquí ya tienes el micrófono. Sí, gracias, profe. Para mí es que primero el niño comienza a aprender a reconocer por medio de dibujos. ¿Por qué? Porque le está inculcando la madre. Él no sabe leer, pero la madre allí, para mí, le está indicando por medio de cuentos. ¿De acuerdo? Y el niño se va a ir grabando luego y él va a repetir. Y si la madre comienza ahí, pasa el tiempo y ¿qué le ha inculcado? A que aprenda a coger un libro y a leer por sí solo, porque abajo ya se ve a los niños independizarse de ellos. Ellos ya saben leer y pueden seguir solos. Para mí es una forma de inculcar a leer por medio de dibujos y relatos que hace la madre. Nada más, profe. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a escuchar a Dora. Buenas noches. Hola. A ver, yo definitivamente insisto en que en cualquier etapa del niño el estímulo es supremamente importante. Yo trabajo con bebés a partir de los 4 meses de edad y el nene de aquí de la sala cuna sale a los 3 años. Cuando el niño se va de aquí, aquí se utiliza mucho la lectura y los cantos y el juego. Y es increíble como uno le muestra a un bebé de 1 año un cuento con imágenes grandes y poca letra y a los niños les fascina. Cuando el niño llega a los 3 años, es increíble decirle a un niño, a pesar de que no sabe leer, pero ya identifica las imágenes, uno le dice, por decir algo, Martín, léeme este cuento. Como Martín ha venido viendo hace tiempo los cuentos, ya tiene grabada su imaginación y es increíble cómo desarrolla la creatividad y el niño se siente en posición de lectura, así como está el niño de las gafas mirando el libro, así se sienta el niño y él cuenta el cuento con base a las imágenes que ha venido mirando con frecuencia. Pero es una cosa impresionante cómo cuenta el cuento con base a las imágenes que él ve. El estímulo para mí es supremamente importante en un niño. He dicho, profe. Muy importante, sí, tienes toda la razón. El estímulo, la calidad del material, las imágenes, el tiempo, la disposición, todo lo que se pueda priorizar desde cómo yo esté estimulando, acompañando o motivando en realizar una actividad en específica de ese caso. Chicos, vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Para no adelantarnos en el tema y no incurrir pues allí, dejarlo como a la mitad. Quisiera saber y preguntarles, dado que ya vamos culminando esta semanita, ¿sí? De formación y quisiera preguntarles un poco cómo les ha ido, cómo se han sentido, si quieren lo dejan por aquí en el chat para leerlo, si realmente sienten que han fortalecido sus procesos, que la información que se les ha brindado les ha ayudado bastante en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de formación. Entonces, bueno, por acá, Nancy, sí. Voy a dar mi opinión con relación al diplomado. Me he sentido súper bien, como si estuviera aprendiendo ahora, o mejor dicho, estoy aprendiendo para desaprender. He conocido, aunque tengo mucho tiempo siendo docente, pero no soy docente de niños tan pequeños,
y no pequeño, vamos a poner, de meses y de 5 años para abajo, pero sí de 5 a 9 años que me ha tocado trabajar 15 años con esos niños, alfabetizándolos. Entonces yo ahora es que estoy haciendo como un complemento. Me faltaba lo que estoy aprendiendo ahora. Muchas felicidades a ti por la facilitadora que eres, que da lo que realmente uno tiene que aprender y comprender. Me siento satisfecha con el diplomado. Muy bien, Nancy, te agradecemos mucho las palabras que nos compartes. A Francisco también, que acá nos habla un poco, a Diana, a Dora, a Ana Uribe. Muy bien, muchas gracias. La intención es precisamente poder eso, poder formarlos, poder acompañar este proceso desde una información válida, veraz, aportante por sobre todo, sí, que veamos como las posibilidades de llevar esto también a un contexto determinado y que esta formación no solamente se quede aquí en este escenario y que por el contrario movilicemos muchísimo todo lo que vamos a aprender y a desarrollar. Sor María. Muy buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, el diplomado, pues he estado como en una situación un poco difícil porque atiendo a un niño que no tiene ninguna forma de comunicación. Tiene 7 años, pero este niño es de discapacidad, tiene sordoceguera. Entonces me ha cuestionado mucho porque hemos estado trabajando. Yo personalmente he estado a la vanguardia con su desarrollo, tanto cognitivo, motor, y he estado aplicando todo lo que vimos el día de hoy del desarrollo vestibular, porque no tenemos historia. Hacia grosso modo, el niño es de bienestar familiar. Entonces, y lo atiendo 2 días a la semana. Entonces he estado como en este proceso del desarrollo cognitivo, o sea, estar haciendo ensayo-error, y con lo que hoy nos diste en la presentación y todo lo que hablaron los compañeros, pienso que voy bien en el proceso porque él no tiene, en el momento estoy tratando de mirar si tiene algún resto auditivo y si tiene un poco de visión. La visión tienes un poco de refracción, porque él alcanza a ver cuando el sol está con mucho destello, entonces él corre hacia la puerta cuando estamos en el aula de clase. Pero ese es como el aporte, pues, y las cosas, y muchas gracias, profe, porque me ha servido muchísimo, muchísimo frente al cuestionamiento de cómo enseñarle al niño a ser personita y a estar en este mundo para empezar un buen desarrollo del lenguaje. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a ti, gracias a todas las personas que han compartido, han estado aquí, han estado presentes. Esperamos pues que demos cumplimiento a todos los objetivos y que podamos fortalecer en ustedes esa formación particular desde lo personal y desde lo profesional. Chicos, hemos llegado a la final de la jornada de este día. Vamos a tomar un pequeño descanso para quienes continúan con la formación de neurodiversidad. Nos encontramos nuevamente a las 8:05 para dar inicio. Y para los que ya continúan pues como sus actividades normales, espero que tengan un feliz descanso y nos encontramos nuevamente el día de mañana. Un abrazo para todos y feliz noche. Feliz noche para todas aquellas personas que nos estaban acompañando en nuestro diplomado en psicomotricidad. La invitación está para que se queden en esta sala. Recuerden que ya vamos a dar inicio a nuestro diplomado en neurodiversidad. Los esperamos, están invitados. Muchísimas gracias. Voy a hacer el corte y ya regresamos.